Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa. Estamos ya en este fin de semana, en este día viernes, y vamos a hablar acerca de las cesáreas que son innecesarias. Cuando un parto se anuncia que será por cesárea, pero resulta que no hace falta. ¿Cuándo ocurre esto? Vamos a conversar sobre este tema con Katia Salas. Ella es enfermera, partera y alguien que realmente está a favor de los partos naturales. Inicio enseguida saludándola a ella porque tenemos hartas preguntas que hacerle. Katia, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Muy bien, gracias, Gisela. Es un gusto estar aquí. Bienvenida. Cuéntame, ¿cuándo una cesárea es innecesaria? O al revés, ¿no es cierto? ¿Cuándo una cesárea es innecesaria? ¿O es necesaria? ¿Cuándo es? Sí, más bien vamos a este aspecto de cuándo es necesaria. Una cesárea se aplica, bueno, primero es una cirugía de alto riesgo, ¿no? Aparentemente es una cirugía rápida, corta, no tiene mucha implicación. Sin embargo, es una cirugía que tiene factores de riesgo, que implica factores de riesgo. Para someterse a una cesárea tenemos factores de salud como son la presión alta o eclampsia. Tenemos la posición del bebé en posición pelviana o bebés que vengan gemelares. También en caso de cardiopatías, diabetes congénita. Ahí es necesario hacer una cesárea. Caso es necesario una cesárea. Sí. Y bueno, habrá casos en los que quizá un parto que está programado para ser natural se vaya orientando hacia una cesárea debido a que no hay una buena dilatación, quizá, pero casi siempre esto no es una razón. Incluso, por ejemplo, es muy usual que al existir una circular de cordón, que es cuando el cordón está atravesado alrededor del cuello del bebé, se haga una cesárea, y eso no es una indicación, porque realmente es posible que el bebé salga y con una maniobra especial se le puede, sale fácilmente, ¿no? En España, el 5% de los nacimientos por cesárea son innecesarios. Pero en el Ecuador las cifras son muchísimo más altas y la Organización Mundial de la Salud menciona que cualquier número de cesáreas hecho sobre su recomendación de un 15% de cesáreas son absolutamente innecesarias. ¿Saben cuánta es la cifra en el Ecuador? El número de cesáreas del total de nacimientos en el Ecuador llega al 80% según cifras oficiales. Y como dije, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no puede justificarse que un país tenga más de un 10 o 15% de cesáreas. ¿Por qué el número de cesáreas en el país es tan alto? ¿Qué es lo que está pasando aquí en el Ecuador con estas cifras, Katia? Bueno, es un fenómeno no solo en el Ecuador. América Latina tiene una alta tasa de cesáreas actualmente, es una de las más altas a nivel mundial. Uh-huh. Podríamos decir que en el Ecuador las razones sí existen, puede ser quizá una facilidad o facilidad para el sistema de salud, por un lado. Por otro lado puede ser son más costosas, tienen un mejor rédito económico. También en cierta manera existe una situación que las mujeres ahora pueden escoger y decidir y planificar una cesárea con anticipación, algo que es absolutamente no está indicado, o sea, no deberían tener, una mujer no debería tener esa opción. A menos que necesite, perdón. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que las mujeres programan efectivamente sus partos diciendo cosas como: no sería yo capaz de resistir el dolor del parto natural. Y entonces, mejor con mi ginecólogo ya nos pusimos de acuerdo para que tal fecha me hacen una cesárea y listo. ¿Cómo ves esto tú? Sí, esta es una situación que yo cada vez veo en que tiene que ver mucho incluso con una parte política
sobre todo en la disminución de la capacidad de la mujer o del poder femenino que tenemos las mujeres para poder parir, ¿no? Esta es una capacidad que como que la hemos ido perdiendo, o la creencia de que no lo podemos hacer. Y tiene mucho que ver una situación, generalmente es el médico o el obstetra que alimenta este miedo. Uh-huh. Por ejemplo, le dicen, ay señor, usted, su abdomen se ve muy grande, usted está muy bajita, o usted no parece que pueda dar a luz. O su pelvis es demasiado estrecha, los huesos son demasiado no sé quién. Ajá. Por cualquier situación puede ser un condicionante para una cesárea. Y este es como un trabajo mental que se hace desde el inicio del embarazo, muchas veces, ¿no? Como por ejemplo también después de una cesárea es posible, la OMS ya indicó que se puede tener un parto normal, vaginal. Porque se entiende que si el primer bebé tuviste con cesárea, ya en los siguientes no tendrías que tenerlos con parto natural, porque puede haber un riesgo del útero y no sé qué. Esto ya por evidencia científica está descartado. Uh-huh. Tú puedes tener un parto natural después de una cesárea. Ok. Ahora, yo te quiero preguntar algo, Katy. ¿Cómo es que tú decides ser una enfermera partera? Ay, sí. Bueno, yo llevo esto de algunos años cuando yo fui estudiante de enfermería y mis prácticas en esta área fueron así verdaderamente muy intensas. Por un lado, mi sensibilidad frente al dolor de la mujer fue así como, uy, ¿qué está pasando? Estas mujeres están demasiado solas en este proceso. Y dije, o sea, no, yo quiero estudiar, aprender algo que pueda ayudar a acompañarlas mejor en sus partos. Sentía que había demasiada soledad, demasiado enfrentamiento también con la parte emocional que no estaba apoyada. ¿De qué manera notabas eso? ¿En qué forma? Sí, que cuando una mujer estaba dando a luz era importante, pues no sé si importante, sino su cuerpo, nada más como un poco como ser tratadas como una máquina que está dando un producto. De hecho, al niño le llaman el producto femenino o masculino, ¿no? Uh-huh. Y en esa medida yo sentía que la mujer estaba como, era nada más eso, era no tomada en cuenta. Había mucho dolor, no solo físico, sino emocional. Uh-huh. Una mujer que no está apoyada es una mujer cuyos partos se vuelven traumáticos, demasiado dolorosos, se prolongan más, en ocasiones se complican. Y por esta razón yo siempre dije, tengo que estudiar, tengo que empezar a apoyar a que una mujer pueda tener unos partos saludables. Y en todo este camino he encontrado que sí es posible, que incluso podemos tener partos placenteros, uh-huh. Que incluso toda esta es una situación que traemos arraigado en nuestra historia personal, en nuestras creencias, ¿no? Que el parto tiene que ser doloroso y que el parto es casi un castigo. Uh-huh. O sea, claro, parirás con dolor, hay una sentencia bíblica. Esta es milenios atrás. Pero también hay evidencias científicas, hay una autora que se llama Casilda Rodríguez, ella hablaba que estudiaron algunas tribus en África, en las que las mujeres parían con placer, porque no tenían ningún conocimiento, ninguna creencia filosófica, ni espiritual, ni religiosa. Entonces eran capaces, sus cuerpos estaban preparados para dar a luz. Claro, porque es que naturalmente estamos en esa capacidad, pues no es cierto, sí. El cuerpo femenino ha sido diseñado precisamente para gestar un nuevo ser y luego parirlo, darlo a luz. Ajá. Y sin embargo parecería que la forma en la que la medicina va tratando poco a poco a las mujeres y las va metiendo en una idea de que todo tiene que ser bajo ciertas normas específicamente, entonces hacen que el parto se convierta en un suceso casi extraordinario que tiene que ser ya no visto de forma natural. Ahora, yo quiero tengo que ir a la pausa en este momento, pero voy a regresar con Katy Salas y le quiero preguntar a ella algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué tan verdadero es esto de que no solo que se puede tener el parto de forma placentera, sino que
efectivamente hay mujeres que no sufren de dolores de parto. ¿Es verdad esto? Ya volvemos enseguida. Grandes retos. Encuentra la tuya en toda nuestra red de concesionarios a nivel nacional. Cabina simple 4x2 a 20.990. Cabina doble 4x2 a 22.990. Y cabina doble 4x4 Turbo Diesel TSX desde 38.490. Precios oficiales incluyen IVA. Mazda, inteligencia automotriz. Adán Cineva con Giselle Echeverría por Sonorama, la gran señal nacional. 3:22. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta en esta tarde, el 9098 está a su disposición para mensajes de texto, o el 243-9231 si nos quieren llamar. Nos acompaña hoy Katia Salas, ella es enfermera partera y hablamos acerca de las cesáreas que son innecesarias. Y ella nos decía que sí hay momentos en los que se hace necesario que una mujer que va a tener un bebé acuda a este procedimiento que es la cesárea, pero no en todos los casos y no en la forma en la que actualmente se procede en el Ecuador, con unas cifras que superan cualquier expectativa. Imagínense lo que es que si la norma internacional dice que máximo podría ser en un país 10-15% de partos con cesárea, en el Ecuador tenemos más del 80% de los partos. Es impresionante eso. Y Katia nos decía que esto tiene mucho que ver con que se ha perdido, como que las mujeres han perdido esta posibilidad de sentirse capaces de parir cuando es algo tan natural y que su cuerpo está además diseñado para eso. Katy, te pido que uses los audífonos que tenemos una llamada. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Gisa. ¿Cómo le va? Le saluda Sonia. Sonia, ¿de dónde me llamas, Sonia? Ahorita estoy trabajando en un lugar que ni tengo idea. Cusubamba. Cusubamba, ok, Sonia, muchísimas gracias por su llamada. Cuéntenos, ¿qué nos quiere comentar? Bueno, yo quisiera contarles mi historia, que fue hace un año exactamente. Yo estaba trabajando y a las 5 de la tarde mi jefe me dice, ¿tienes cara de parir? Dije, no, tranquilo. ¿Ya? Tenía que irme a hacer un control médico a una de las clínicas privadas desde Cumbayá hasta Quito. ¿Ya? Para colmo hubo un accidente que me demoré un mundo en llegar. Y todo el camino iba que ay. Llegué a la clínica, entré al control, me hicieron 3 intentos de control fetal porque uno no entró el papel, otro no se acabó el papel y el tercero por fin. Me dijeron, usted está en labor de parto. Bueno, mi mami llegó, me dijo, no, vamos a la casa. Me fui a la casa, el otro día madrugué a la clínica, me tuvieron varias horas y me hicieron un eco, me dijeron, no, su niña está con el cordón alrededor del cuello, tiene que ser cesárea. Me dijo, no, nos vamos a un hospital público. Me fui al hospital público, llegué creo que 12:45, me hicieron el tacto, 1:10 di a luz. Pero fue maravilloso porque yo no sentí ningún dolor, me divertí, reía con las doctoras, fue fabuloso. Felicitaciones, Sonia. Así que yo recomiendo a todas las madres que den natural, si es que pueden, natural es lo más maravilloso y solamente hay que prepararse mentalmente, no duele, es divertido, es hermoso. ¿Y cómo, Sonia? ¿Cómo fue esa preparación mental para que fuera divertido ese parto? Bueno, primero dije, si yo soy capaz yo trabajaba en flores, si yo soy capaz de sacar un embarque y revisar todo en cuarto frío, en la noche, con un jefe súper exigente, soy capaz de dar a luz, no me va a doler. Fui también a prepararme psicológicamente, también con respiración, jadeando. Y lo que me dijo mi profesora, que cuando uno respira, jadea, entra oxígeno y disminuye el dolor. Y yo me pasé todo el tiempo así. Y eso me ayudó. Qué hermosa historia, Sonia. Muchísimas gracias. Una historia de fortaleza, ¿no? Ajá. Lindísima. ¿Y qué tuvo? ¿Niña, niño? Es un niño que mañana cumple 3 añitos. Oh, qué lindo. ¿Cómo se llama su niño, Sonia? Eduardo Alejandro. Eduardo Alejandro. Y muy feliz de ser mamá. Sí. Qué hermoso. Ajá. Muchísimas gracias por compartir la historia, Sonia. Me encanta escuchar. Encantadísima. Gracias. Un abrazo muy grande porque se ve que es una mujer valiente y determinada. Adiós. Gracias. Qué lindo, ¿no? Ajá. Lo que nos cuenta Sonia. Fíjate que sí es posible. Y cada vez no más... me va a doler. Si soy capaz de sacar un embarque de flores, dice ella, que no voy a poder parir a mi hijo. Claro, eso es otra cosa de las que me gustaría tocar. Es el punto de... si tú tienes un apoyo, puede ser tu médico, tu obstetra,
tu educadora perinatal, la persona que te prepara para el parto, tu mamá, tu abuela, y te va orientando hacia ver el dolor de otra manera. ¿Sí? Porque en el parto es el único momento en el que el dolor no es un signo de alarma, sino más bien es un signo de que tu labor está encaminada, de que tú estás en el proceso, de que tu bebé está descendiendo, está rotando, que tus caderas se están ampliando, tu pelvis se está acomodando, etcétera, ¿no? Si cambiara nuestra visión sobre el dolor, como en este caso, en el caso de Sonia, la situación sería diferente. O sea, no lo viéramos como algo de terror, como un signo de enfermedad. Qué terrible, se te están abriendo los huesos, qué terrible, se te está abriendo la pelvis, Dios mío. Sí, claro. Entonces el asunto es que a muchas mujeres sí nos ha entrado el terror, pero también el apoyo de otra mujer o de una persona que confía en nuestro proceso, eso es básico. Ahora, esto que dices es bien importante porque todas las mujeres además tenemos como esta mala costumbre, ¿no? De andar exactamente. Casi que a veces en las reuniones de mujeres contamos a ver la competencia de a quién le dolió más. Y yo siempre he creído que yo gano. Te voy a contar, mira, fíjate que yo tuve un parto natural, qué bien. pero empecé con dolores de parto un día domingo a las 3 de la tarde. Y di a luz el día jueves a las 3:15 de la mañana. ¡Qué valiente! Sí. Entonces, yo ya me asusté, ¿no? Además era muy joven, tenía 20 años yo cuando tuve a mi hija. Pero es una buena edad. Sí, es muy buena la edad porque creo que ahora no podría repetir aquello. Esa fortaleza ya no tiene uno con los años. Así es. Pero fíjate que una de las cosas que a mí me quedó siempre grabado fue que yo fui varias veces al médico. Varias veces durante esos días. Y yo le decía, ya, por favor. Y él me decía, no, sí te duele, pero no es todavía el momento del parto. Así es. Pero es que ya me iba y volvía. Pero es que ya quiero dar a luz. No, es que no es cuando tú quieres, es cuando el bebé va a nacer. Exactamente. ¿No? Y ya, por favor. No, y me regresó como 4 veces a la casa, de verdad. Qué bien, qué buen bien, médico. ¿no? Y me acuerdo tanto que mi mamá me decía, mira, si es que esto no te hubiera atendido el doctor Jacinto Gordillo, lo voy a nombrar aquí, que fue con quien tuve a mi hija. Tuviste suerte. Un médico mayor en ese tiempo, ya era de edad avanzada, y con una santa paciencia él me asistió en el parto. Y fíjate, fueron hartos días, pero tuve el parto natural, como corresponde. Pero creo que esto que tú dijiste de aumentar cambiar nuestra percepción del dolor. Ahora, de que me dolió horrendamente. Exacto. O sea, sí, fue terrible. Pero no creo que es tan terrible cuando partes de esta idea, ¿no es cierto? Cuando comprendes o le das un significado al dolor. Ahora, mira, sí hay formas de manejar el dolor. ¿Cuáles son? Una de las podría empezar que es un buen acompañamiento. Si tú estás bien acompañada, sea por tu esposo, tu marido, tu pareja, tu mamá, o lo que ahora hay, las acompañantes, o una partera también que pueda tener sus truquitos y ayudarte con un masaje, con una agüita, con compresitas de agua tibia, por ejemplo, con cambios de posición, por ejemplo. Eso es una de las cosas básicas que se podría hacer. Con la respiración. Que nos decía Sonia. En muchísimas ocasiones le mantienen a la mamá acostada horizontal en posición dorsal. Esa es una posición tan incómoda, tan inadecuada. Con el peso de la pancita. Con el peso de la pancita. Incluso no es favorable para la oxigenación del bebé. El cambio de posición te ayuda muchísimo a manejar el dolor, porque tú te paras, te pones en cuclillas, te sientas, tienes otro movimiento, ¿no? Porque nosotros sabemos que cuando nos expandemos, el dolor como que se dispersa. En cambio, cuando nos contraemos, es así como una lógica muy sencilla. Cuando te duele algo, nos ponemos tensos, claro, y así duele más. Entonces ese dolor se va haciendo más grande, se amplifica. Por eso tenemos esa sensación de dolor. La relajación entonces es la lo que relajación ayuda. Y la respiración.
Ahora, yo decía, si las mujeres hacemos competencias para saber quién dio, a quién le dolió más al parir, en realidad, si cambiáramos el discurso, ¿no? Como tú decías y como lo mencionaba Sonia, qué lindo poder compartir estas historias de partos que no son dolorosos. ¿De qué va a depender que no duela? Pues yo he escuchado que ni un poquito de dolor, o sea, así. Sí, hay personas que en efecto no les duele nunca, Katy. Sí, hay casos muy muy especiales y cada vez escucho más. Dice, sí, a mí no me dolió. Dice, yo, si fui a dar a luz es porque sentí que se me rompió el agua de fuente y alcancé a llegar al hospital. Ya, sí. ¿Y eso tiene que ver con esta preparación perinatal que decías? Algunas mujeres no tienen preparación, incluso mujeres en el pasado en que no había estos cursos de preparación para el parto, de acompañamiento. Es una respuesta del cuerpo también. ¿Cuándo es que se vuelve tan tecnificado el parto, Katy? ¿Cuándo empieza a ocurrir esto? Sí, más o menos en los años 50 se empieza el boom de las cesáreas, el boom de la industrialización del parto y también cuando empieza a ser atendido por el médico. Cuando empieza a tenerse, había los partos con los forceps, ¿no? Algo tan grave que dio hartísimas dificultades. Sí, toda esta creación del monitoreo fetal en el que se le empezó a dar más importancia a la máquina y que con esto además la mujer se estresaba porque tenía que estar sintiendo en qué momento, si es que el bebé se movía, la máquina registraba, ¿no? Y sabemos que la ciencia, no estamos peleados con la ciencia, pero sabemos que algunos elementos de la ciencia se han abusado, como en el caso de la cesárea de ahora, ¿no? Porque la cesárea se inventó en caso de emergencia. Y hay una historia bien antigua en que dicen en los años 20 que fue un carnicero el que hizo la primera cesárea, que su esposa no podía dar a luz. Y entonces cogió un cuchillo y le abrió el abdomen, así de... Auxilio. Y auxilio le sacó al bebé y le cogió como pudo. Bueno, es una historia así como muy rápida, ¿no? Pero luego de esto, claro, ya se empezó a tecnificar el parto y cada vez más la mujer ha ido... no perdiendo, pero yo, como te digo, también no está siendo apoyada del todo, ¿no? Y otra cosa fundamental es que hemos sido educados para el miedo. Si te das cuenta, todo es miedo. Señor, usted no va a poder si no hace esto. Señora, si no se le pone esto, si no se le termina el embarazo ya, si no se le termina el parto, usted va a ser causante de un riesgo para su hijo. Claro, exacto. Y entonces con el miedo que te puede generar aquello, de hecho vas a acudir a lo que supuestamente es lo más seguro. Pero esta es una idea que está siendo vendida nada más. Así es. Voy a la pausa nuevamente y regreso con Katy, que tengo más preguntas que hacerle y también varias que me llegan al 9098. Buenas tardes, una pregunta, me dicen en el 9098. Yo tuve la dilatación completa, pero mi nena nunca encajó. En la cesárea se dieron cuenta que el cordón estaba cruzado en el cuello. ¿Pudo haberse hecho algo diferente para no proceder de esta manera? Nos preguntan, Katy, ¿qué dices tú? Hablamos hoy de cesáreas innecesarias. Bueno, habría que analizar si el tiempo en que esta mujer o esta señora estuvo en labor, ¿sí? Muchas veces es cuestión de tiempo. Como en mi caso. Ajá, exactamente. Hay partos que se tardan 3, 4 días y que el bebé, si tienes un buen chequeo, una buena monitorización, tanto de la madre como del bebé, es posible. Ya. De hecho, hay un buen porcentaje de niños que vienen con circular de cordón. He escuchado que hay un alto porcentaje. Y sí, de hecho yo sí he tenido, incluso con doble circular de cordón. Ajá. Y han nacido con el parto natural. Sí, con el parto natural. En este caso pudo haber sido tal vez cuestión de tiempo o la necesidad de un estímulo más, de una ayudita más, ¿no? De un poco de paciencia, de un poco de tiempo, sí es verdad. Pero yo creo que esto es bien importante, que las mujeres vayan comprendiendo que esto es natural. Así es. ¿No es cierto? Que esto es natural. Y ¿qué hay de la posición? Esto de estar acostadas para dar a luz va en contra de la naturaleza, ¿no es cierto? Ley de gravedad, se entiende, y por eso se habla del parto vertical. ¿Cómo ves eso tú, Katy?
Claro, es una situación muy incómoda. Bueno, es una práctica que ya no está recomendada. ¿Ah, sí? La OMS desde 1985 ya indicó que es mejor adoptar diferentes posiciones que favorezcan la gravedad, como en cuclillas, sentada, semisentada, parada, en posición de 4. Uh-huh. Son posiciones en que favorecen la verticalidad y la gravedad, por ende. Cuando una mujer está acostada, por un lado tiene la connotación de que estoy enferma, estoy débil, y de hecho no tiene fuerza. O sea, cuando uno va a guerrear, cuando uno va a usar su fuerza, a pelear, se levanta, uh-huh. Levanta su espalda, su pecho, sus brazos y va hacia adelante, digamos, ¿no? Afrontas la situación de pie, claro. Y además te adueñas de. Uh-huh. Una de las situaciones que pasan ahora, razones por la cesárea, es esto, que las mujeres hemos perdido nuestro parto. Por eso ahora hay una organización que se llama Devuelvan, se llama El Parto es Nuestro. Y ahora los movimientos en defensa de los derechos del parto, estamos pidiendo esto, que nos devuelvan el parto a las mujeres. O sea, nosotros somos las protagonistas de este proceso. No nos van a dar dando a luz el médico, el obstetriz, la misma partera. No va a ser ella quien va a dar a luz. Somos nosotras. Es decir, que las mujeres tendrían que, bueno, devuélvannos, pero ¿quién les ha quitado? Es como admitir que alguien nos quitó, pero entonces habría que, la mujer misma tendría que tener la claridad de optar porque es una elección suya. Claro. Pues si la mujer va directamente a decir, vea, prográmeme la cesárea. Otra cosa que oí de que esto me preocupa tanto. Prográmeme la cesárea porque yo, que trabajo en tal o cual cosa, tengo que volver de urgencia. O sea, tengo que volver de urgencia. Acaban de dar a luz y a los 15 días ya están, pero con una desesperación. Entonces, más o menos cuadrando los tiempos y ajustando, es como que las mujeres ahí van perdiendo también esta posibilidad de entregarse a esta experiencia tan hermosa que uh-huh. es la maternidad. Sí, tiene que ver también con un poco esta pérdida de nuestra, por un lado la confianza, por otro lado nuestros ritmos para parir, nuestros tiempos, pero también tiene que ver con la visión que tenemos ahora de nosotras mismas. Uh-huh. Y tiene que ver con nuestra sexualidad, con nuestra feminidad, con nuestra forma de ver la salud. Y también, sobre todo, de los valores que nosotros, o las prioridades que damos a nuestra vida. Puede ser que el mundo industrializado en el que vivimos actualmente y competitivo hace que una mujer, qué sé yo, ejecutiva o trabajadora, le dé más importancia a su trabajo que a su ser materno, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y entonces trata de vivir estos momentos lo más rápido y salir lo más rápido de estas etapas que aparentemente para ellas son limitantes, pero en realidad no son limitantes. Que le sacan de la actividad cotidiana, ajá, laboral y profesional. Y que puede deja de ser profesional o el cuerpo, o esta concepción de que el cuerpo se te transforma, que se te daña, por decirlo así, sí. Directamente, sí. Así es. Ahora, dime una cosa, Katy. Cuando tú estás en un parto, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Cómo es? Cuéntame. ¿Cómo se siente estar ahí frente a una mujer que está trayendo una vida al mundo? Ya, es un sentimiento bien especial. Y en realidad así personalmente siento así un cambio en mí. Yo siento que yo me transformo. Porque, bueno, nosotros yo intento rescatar la parte de lo sagrado del parto. O sea, tiene que ver con traer al mundo una vida, ¿no? Y todo esto implica nosotros enfrentarnos a nosotras mismas con esta intensidad del parto, con estos cambios que se van a dar en nuestro cuerpo, con la afluencia de emociones que no nos imaginábamos. Y en esto es descubrirnos también que tenemos un poder de que nuestro cuerpo es capaz de dar una vida, de parir. Y cuando estoy frente a una mujer y veo su dolor y veo
está dentro de sí y está decidida a sacar todo su poder, me siento realizada. También siento yo que cada parto para mí también es como sanar mis propias heridas. Y por eso también nosotros estamos un poco con la línea de que los partos nos pertenecen a cada mujer, y que las protagonistas somos nosotras, y acompañarnos. Los partos eran de las mujeres antes eran atendidos por comadronas. Claro, antes por eran la las abuela, comadronas. por mujeres que ya vivieron la experiencia. Ahora, en ese tiempo también se veía hartas muertes de las mujeres que no podían dar a luz o podían parir naturalmente y moría la madre o moría el niño, ¿no es cierto? Claro. Y esa es una de las razones por las que surgen las cesáreas. Así es. Sin embargo, como que para darle solución a una circunstancia como esa, nos fuimos al otro extremo y ahora nadie quiere dar a luz naturalmente, o muchísimas mujeres no. ¿Cómo ves tú esta participación del hombre, de la pareja, del padre del bebé en el momento del parto? Sí, tiene se lo puede ver desde dos visiones. Por un lado, es muy favorable para la mujer sentirse acompañada. Es una persona que en la mayor parte de los casos es una persona que le da fuerza en el sentido de acompañamiento, es decir, estábamos hablando anteriormente de la soledad, ahora la mujer se siente acompañada, se siente apoyada. Eso es fundamental. También muchos hombres ayudan a la mujer a cambiar de posición, le alientan mucho. Y hay otros que se desmayan también. Hay otros que se desmayan, pero mira, yo creo que cada vez son menos. Los que se desmayan o los que acompañan. Pero la recuperación incluso del hombre, como se siente también muy bien el hombre con esto, porque se siente partícipe de este proceso. Y entonces tienen una maternidad y una paternidad mucho más cercana a sus hijos. Tú ves ahora que van juntos a los talleres de aprendizaje, ¿no? De preparación y del los parto. papás ahora están a cargo de alimentar al hijo, bañarle, todo esto, ¿no? Y no solo eso, sino que hay un vínculo ya con el bebé, ¿no? Que anteriormente teníamos una educación en la que el papá era el proveedor que iba a trabajar y la mujer se quedaba en la casa cuidando a los hijos y era la que educaba a los hijos. Ahora, cuando hay esta inclusión, hay una posibilidad de que el hombre también participe de mejor manera, ¿no? Claro, están haciendo los dos el compartir lo que significa, de la misma manera en la que compartieron ¿cómo se diría? La concepción. La concepción, claro, La concepción, claro. La fecundación y la concepción. En este acto maravilloso que surge esta nueva vida, bueno, no solamente es que empieza allí, sino que se prolonga, aunque está en el cuerpo de la madre, lo está gestando, pero qué bello poder hacerlo así. Ahora, en el caso de las mujeres que no cuentan con pareja, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo diferente? Bueno, se puede decir ¿Se ven con pena a sí mismas? Algunas sí, algunas tienen sí, es que es una sociedad también, ¿no? Tenemos una sociedad tan victimizante, tan culpígena, pero también así como pobrecita la chica fracasó, ¿no? Entonces, y pobrecita esta mujer no tiene pareja. Ajá, pobrecita, No va hay a dar quien a le luz acompañe. sola. Va a dar Entonces a luz alimentan sola. esa Sí. parte en la mujer en vez de y esa es una de las cosas que tenemos que lidiar permanentemente nosotras, las que estamos cerca de las mujeres y las mujeres embarazadas. Dicen, ay, es que todo el mundo me dice que el parto es esto, que dice como que es terrible, o sea, es una sociedad en la que no te apoya, sino más bien te está todo el tiempo diciendo, ya verás cómo duele el parto, ya verás, hijita, es lo peor que te puede pasar, no sé qué. Entonces, ya te das cuenta nuevamente, ¿no? Lo negativo, el miedo, ¿Qué le dices tú, por ejemplo, a una mujer que sabes que, una madre soltera, por ejemplo, o una mujer cuyo esposo, no sé, pues hay circunstancias, se separan y que llega a ese momento del parto sin ese acompañamiento? ¿Qué le dices tú? ¿Cómo la alientas? ¿Cómo le apoyas? ¿Cómo le das ese soporte emocional que requiere? Bueno, primeramente, yo hago un proceso de vinculación con la mujer durante todo el embarazo. Eso para mí es bien importante, porque es una conexión en la que hacemos, en la que tanto ella como yo vamos conociéndonos, trabajando parte de su historia también, porque yo creo que hay que trabajar, y no solo ella, sino yo
tenía que haber trabajado antes mi historia para poder comprender qué le sucede a esta mujer, ¿no? Y cuando estoy en un parto con ella, soy su apoyo 100%. Es decir, yo no soy solamente la que va a recibir a su bebé, sino soy su amiga, aquella que está acompañándole de verdad en su proceso y confiando en ella. Eso, la palabra confiar es lo básico en este camino. Ella confía en ti y tú confías en que ella va a ser capaz de parir. Y yo confío en que ella, aunque se tarde 20 horas en dar a luz, ella lo puede hacer. Yo confío en que ella, con todos sus miedos y sus dolores, va a dar el paso y va a tener un parto normal. ¿Sí? O sea, esa es la diferencia. Es la diferencia de un profesional que tiene miedo y que por el miedo sobremedicaliza o le conduce a la mujer hacia la cesárea. Sí, en el sistema lo que pasa es que también nuestra formación universitaria tiene que ver en esto, ¿no? O sea, rápido, evitar la complicación. Evitar la complicación. Acá no, tú les dices, te voy a acompañar y tú lo vas a lograr. Incluso, mira, a veces ni siquiera hablamos, sino es la actitud. Yo cada vez hablo menos. ¿Cuál sería la recomendación que tú les das a las mujeres que de repente ahora mismo están escuchando el programa acerca de este tema, Katy, finalmente? Importante explorar su capacidad. Una mujer tiene que saber, todas las mujeres estamos preparadas para dar a luz. Nuestro cuerpo está diseñado para esto, ¿sí? Y lo más importante es también darle cabida a nuestro instinto, a nuestra intuición. Lamentablemente nuestra razón, nuestra mentalidad, nuestra mente también nos lleva como a perder la intuición. Exactamente, y a desconfiar de nosotros mismos, de nuestra capacidad. Y sobre todo yo les recomiendo a las mujeres que se cuiden de las palabras, de las experiencias negativas de otros y de lo que el médico, incluso obstetra o misma partera, quien sé yo, pueda decirte sobre sobre tratar de decir que tú no puedes. Porque eso es el estado del embarazo es un estado de mucha vulnerabilidad y somos una presa muy fácil de caer o sea, de convencernos de que sí, no podemos, cuando somos capaces que sí. Ok. Katy, me preguntan cuál es el número tuyo para ponerse en contacto contigo. ¿Nos puedes ayudar, por favor, dándolo al aire? Bueno, nosotros somos un grupo también pertenecemos a un colectivo. Mi teléfono es 099 44 54 21 4. Muy bien, ahí está el número telefónico para las personas que estén interesadas en ponerse en contacto con Katia Salas. Ella es enfermera partera y ya la han escuchado. Convertirse en un apoyo, tener un apoyo es indispensable para una mujer que va a dar a luz, pero también tener esa persona que le apoya a creer, que le ayude, que le anima a creer en que es capaz de dar a luz. Si está diseñado su cuerpo para eso, ¿por qué no podría hacerlo? Por supuesto que va a haber situaciones en las que sea necesario acudir a una cesárea, pero así es. Como son tantísimas las ocasiones en que no es necesario, hay que tener la claridad de que si usted como mujer está en esta situación, quiera voluntariamente tener a su hijo, traer a su hijo, a su hija al mundo, de forma natural. Katy, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias. Entérense, por favor, de las últimas investigaciones y tendencias educativas en el Congreso Internacional La Ciencia de la Mente, el Cerebro y la Educación, que organiza el Instituto IDEA de la Universidad San Francisco de Quito. Para más información, ingrese a www.educacionparatodos.com o contáctese al 297-1937. Un buen fin de semana para todos ustedes, amigas y amigos. Un abrazo muy grande. El día lunes los espero a partir de las 15:05. Soy Gisela Echeverría. Hasta el lunes. 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 Soy Gisela Echeverría. Las razones sí existen. Puede ser quizá una facilidad o facilidad para el sistema de salud. Por un lado, por otro lado puede ser son más costosas, tienen un mejor rédito económico. También en cierta manera existe una situación que las mujeres ahora pueden escoger y decidir y planificar una cesárea con anticipación, algo que es absolutamente no está indicado. O sea, no debería tener, una mujer no debería tener esa opción.
A menos que necesite, perdón. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que las mujeres programan efectivamente sus partos diciendo cosas como, no sería yo capaz de resistir el dolor de... Benita. Ahí es necesario hacer una cesárea. Es necesario una cesárea, sí. Y bueno, habrá casos en los que quizá un parto que está programado para ser natural se vaya orientando hacia una cesárea debido a que no hay una buena dilatación, quizá, pero casi siempre esto no es una razón. Incluso, por ejemplo, es muy usual que al existir una circular de cordón, que es cuando el cordón está atravesado alrededor del cuello del bebé, se haga una cesárea, y eso no es una indicación, porque realmente es posible que el bebé salga y con una maniobra especial se le puede, o sea, sale fácilmente, ¿no? En España, el 5% de los nacimientos por cesárea son innecesarios. Pero ¿cuándo es? Sí, más bien vamos a este aspecto de cuándo es necesaria. Una cesárea se aplica, bueno, primero es una cirugía de alto riesgo, ¿no? Aparentemente es una cirugía rápida, corta, no tiene mucha implicación. Sin embargo, es una cirugía que tiene factores de riesgo, que implica factores de riesgo. Para someterse a una cesárea tenemos factores de salud, como son la presión alta o eclampsia. Tenemos la posición del bebé en posición pelviana, o bebés que vengan gemelares. También en caso de cardiopatías, diabetes congénita. Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa. Estamos ya en este fin de semana, en este día viernes, y vamos a hablar acerca de las cesáreas que son innecesarias. Cuando un parto se anuncia que será por cesárea, pero resulta que no hace falta. ¿Cuándo ocurre esto? Vamos a conversar sobre este tema con Katia Salas. Ella es enfermera, partera y alguien que realmente está a favor de los partos naturales. Inicio enseguida saludándola a ella porque tenemos hartas preguntas que hacerle. Katia, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Muy bien, gracias, Gisela. Es un gusto estar aquí. Bienvenida. Cuéntame, ¿cuándo una cesárea es innecesaria? O al revés, ¿no es cierto? Cuando una cesárea es innecesaria. O es necesaria. En el Ecuador las cifras son muchísimo más altas y la Organización Mundial de la Salud menciona que cualquier número de cesáreas hecho sobre su recomendación de un 15% de cesáreas son absolutamente innecesarias. ¿Saben cuánta es la cifra en el Ecuador? El número de cesáreas del total de nacimientos en el Ecuador llega al 80% según cifras oficiales. Y como dije, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no puede justificarse que un país tenga más de un 10 o 15% de cesáreas. ¿Por qué el número de cesáreas en el país es tan alto? ¿Qué es lo que está pasando aquí en el Ecuador con estas cifras, Katia? Bueno, es un fenómeno no solo en el Ecuador. América Latina tiene una alta tasa de cesáreas actualmente, es una de las más altas a nivel mundial. Podríamos decir que en el Ecuador